Hola a todos y a todas. Felices fiestas. Hoy voy a hacer un vídeo especial y es un poco más largo porque voy a hablar qué es la Navidad. Y hay muchas preguntas, interrogaciones y todo esto. Pero vamos a hablar porque de la Navidad habla la Biblia. Yo tengo aquí una Biblia de mano, ¿sabes? No las grandes para poderla leer. Y os voy a contar cómo fue un poco la Navidad y algunos errores que hay. Entonces, vamos a ir al Evangelio de San Lucas, que habla de María. Vamos a hablar de la Virgen María, una mujer, una joven muy, muy especial. Os quiero contar, a ver, María era hebrea de Israel, igual que José. Y son de distintas tradiciones y culturas diferentes a la nuestra, ¿vale? Entonces, María en esa época era una jovencita, tendría como unos 13, 14 años, 15, hay una adolescente, ¿sabes? Cuando se comprometió y se casó con José. Y José, pues no era un anciano, pobrecita, una joven tan jovencita y casarse con un anciano, ¿no? Pero José era un joven, quizás tendría 17, 18 o 20 años más o menos, porque en esa época se casaban muy jóvenes. Y los padres desde que eran pequeñitos pues acordaban los matrimonios, en esa época acordaban los matrimonios para casarse. Así que sabiendo eso, que María era una adolescente y José un joven, pues vamos a ver qué es lo que nos dice la Biblia de ellos. En el Evangelio San Lucas, en el capítulo 1, versículo del 26 al 38. Lo leo así. Dice, al sexto mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David, y el nombre de la virgen era María. Y entrando el ángel en donde ella estaba, dijo, salve, muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Mas ella cuando le vio se turbó por sus palabras y pensaba, ¿qué salutación sería esta? Entonces el ángel le dijo, María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios, y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David, su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Entonces María dijo al ángel, ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. Respondiendo el ángel le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Y he aquí tu prima Elizabeth. Ella también ha concebido hijo en su vejez, y este es el sexto mes para ella, la que llamaban estéril. Porque nada hay imposible para Dios. Entonces María dijo, he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Y el ángel se fue de su presencia. Qué bonito mensaje. Quiero hablar de María. Qué mujer, qué joven tan, tan especial, para que Dios la escogiera para ser su madre aquí en la tierra, para cumplir el propósito de Dios de hacerse hombre y de nacer de una mujer. Es maravilloso cómo tendría que ser ella. Yo tengo ganas de conocerla. Un día en el cielo la conoceré y hablar con ella.
largo y tendido. Pero os quiero decir, en esta cultura que estamos hablando en aquella época, que María era joven, imaginaros, si una joven se quedaba embarazada antes de casarse, la cultura la apedreaba, ¿sabes? El marido, el novio, el compromiso ya era como un matrimonio. Si iba el novio y decía que ella había fornicado, adulterado, la sacaban a la plaza del pueblo y la apedreaban y la mataban. María fue una mujer muy valiente. Como os estaba leyendo en la Biblia, seguramente que María estaba un día normal en su casa haciendo las cosas, las tareas de su casa, y de momento se le aparece un ángel. Imaginaros, un ángel. El susto que se llevó, tremendo. Y resulta que el ángel le dice, no temas, porque claro, el ángel vio el temor y no era un ángel mudo, sino que encima hablaba. Imaginaros. Y dice la Biblia que ella dijo, pero ¿qué saludo es este? Ella nunca antes había escuchado un saludo así, muy favorecida. Ella no sabía ese saludo, pero estaba escuchando lo que le decían. Y cuando le dice que ella iba a ser la madre de Dios, pues ella dice, pero ¿cómo va a ser si yo no he tenido relaciones sexuales con ningún hombre? Y se lo explica el ángel cómo iba a ser. El Espíritu Santo la iba a cubrir con el poder del Altísimo. Y luego le dice también el nombre, cómo se iba a llamar. El bebé que ella esperaba, que se iba a llamar Jesús, que iba a ser el Salvador del mundo. ¡Wow! ¡Qué mensaje! Yo creo que María estaba tan sorprendida, tan emocionada, con tantas cosas pasando por su mente, que yo creo que ella necesitaba una prueba de decir, pero todo esto es verdad, todo esto me está sucediendo, va a pasar. Que imaginaros, como Dios conoce nuestros pensamientos, va y le dice a María, ¿y sabes, María, tu prima Elizabeth, la que decían que era estéril y que no podía tener hijos, está embarazada y ya está en su 6.º mes? Le da una gran señal a María para que María supiera que lo que estaba viviendo en ese instante era real y que iba a suceder. Y María lo creyó y dijo, he aquí la sierva del Señor, hágase según tu palabra. Se estaba comprometiendo María a todo, a que la gente la menospreciara, a que José la abandonara, quizás hasta sea apedreada por sus padres, incomprendida, etcétera. Pero ella no le importaba pagar el precio, porque lo importante en la vida de María era amar a Dios y que Dios hiciera su santa voluntad en su vida. Qué precioso mensaje en una joven, que era una joven, y como dijo, hágase tu santa voluntad. Y se cogió esa señal fuerte de su prima y dijo el ángel, para Dios no hay nada, nada imposible. Entonces, ya sabiendo todo esto, mirando un poco la historia, pues claro, María se lo tuvo que decir a sus padres y todo, y claro, se lo tuvo que decir a José lo que había acontecido. Y claro, José se quedó pasmado. De hecho, pues no la creía y la quería dejar secretamente. Secretamente, imaginaros qué escándalo iba a ser para esa aldea a donde ellos vivían. Iba a ser un escándalo súper, súper grande. Pero imaginaros, Dios tiene el control de nuestra vida. Y el ángel se le aparece a José. Pero no se le aparece físicamente, sino que se le aparece en sueños. En sueños. ¿Queréis que lo leamos? Vamos a leerlo. Dice así, el nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María, la madre, con José, antes de que se juntasen, antes de que tuvieran relaciones sexuales, se halló que había concebido del Espíritu Santo. José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente.
Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor se le apareció, pero ¿cómo? En sueños. Y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor, por medio del profeta, cuando dijo: He aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado, y recibió a su mujer, pero no la conoció, no tuvo relaciones con ella hasta que dio a luz a su hijo primogénito, y le puso por nombre Jesús. Qué maravilloso, cómo Dios estaba en el control de todas las cosas. A José le habló por sueños, y José aceptó que era de Dios y aceptó a María como su mujer y vivió con ella. En aquella época era el esposo el que ponía el nombre a los hijos. La mujer no le ponía el nombre, era el esposo. Por eso el ángel le dijo a María que se iba a llamar Jesús, y a José también le dijo que se iba a llamar Jesús, para que los dos supieran que ese nombre era elegido por Dios, no eran elegidos por ella. María, cuando dio toda la noticia, pues fue a comprobar si lo que el ángel le había dicho era cierto. Y en la Biblia dice que María, en aquellos días, después que le dijo a sus padres todo lo que le había acontecido, dice: en aquellos días, levantándose María, fue deprisa, fue corriendo, no dejó pasar mucho tiempo, fue deprisa a la montaña, a una ciudad de Judá, y entró en la casa de Zacarías y saludó a Elizabeth, su prima. Y aconteció que cuando oyó Elizabeth el saludo de María, la criatura saltó en su vientre, y Elizabeth fue llena del Espíritu Santo. Y Elizabeth se pone a alabar a Dios porque se dio cuenta que María iba a tener al Hijo de Dios, iba a nacer. Esto pasó, pero también sucedió algo grandísimo, grandísimo, y es con los pastores. Vamos a ver los pastores. ¿Qué pasó la noche que nació Jesucristo? A ver, ¿dónde está? Fue algo increíble. A ver, lo he apuntado aquí. Bueno, antes de eso, María y José tuvieron que ir a censarse en Belén, que era un poco lejos. María ya estaba embarazada, José ya se había casado con ella, y se fueron porque los israelitas saben de qué tribus son cada uno y cuáles son sus descendientes. Y ellos venían de la descendencia del rey David. Tenían que ir hasta Belén, allí a censarse. Y mientras estaban censando, fue cuando María dio a luz. No quiere decir que María y José eran pobres, es otra cosa. No, José era carpintero. Y un carpintero en aquella época pues vivía bien, no era rico, no era pobre, era normal, tenía para cuidar a su familia. Pero ¿qué pasó? Que como habían ido tanta gente y además era una fiesta judía la que se estaba celebrando, pues no había lugar para ellos. Y tuvieron que estar pues como estilo una cueva a donde tuvo que nacer el Hijo de Dios, Jesucristo. ¿Para qué? Para identificarse con las personas más humildes de esta tierra y las personas más pobres y las personas que tienen que vivir en la calle. Jesús se humilló hasta lo sumo, hasta en su nacimiento se humilló.
y eso es solamente por amor. Pero imaginaros una jovencita dando a luz con su marido que era joven. Pero vamos a ver más milagros que sucedió esa noche mientras María estaba dando a luz en esa cueva. Son los pastores, que está también en el Evangelio según San Lucas, en el capítulo 2. Imaginaros qué grande milagro pasó. Dice, había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Y he aquí se les presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor, y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo, no temáis, porque he aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Esto os servirá de señal. Hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Y repentinamente apareció con el ángel una multitud de huestes celestiales que alababan y adoraban a Dios y decían, gloria a Dios en las alturas, gloria a Dios en las alturas, y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Sucedió que cuando los ángeles se fueron de ellos al cielo, los pastores se dijeron unos a otros, pasemos pues hasta Belén y veamos esto que ha sucedido y que el Señor nos ha manifestado. Vinieron pues apresuradamente y hallaron a María y a José y al niño acostado en el pesebre. Y a verlo, dieron a conocer lo que se les había dicho acerca del niño. Y todos los que oyeron, se maravillaron de lo que los pastores les decían. Pero María guardaba todas estas cosas, meditándolas en su corazón. Y volvieron los pastores, glorificando y alabando a Dios por todas las cosas que habían oído, visto y cómo les había dicho el ángel. ¡Wow! Esto lo lees y te quedas asombrada. Otra cosa que podemos darnos cuenta es que el nacimiento de Jesús no fue en diciembre, porque imaginaros qué frío hace ahora y cómo los pastores iban a estar en el campo, estarían congelados y las ovejas no. En esta época no nació Jesucristo, fue una tradición que se puso más tarde y no nos vamos a poner a hablar de eso. Vamos al mensaje principal. Jesucristo seguramente nació entre septiembre, octubre o por ahí más o menos, que era una buena época y los pastores, como dice la Biblia, pues estaban en el campo. Pero imaginaros, están ellos en el campo, seguramente acostados allí en el suelo y mirando las estrellas, cuando de momento se le aparece un ángel. A ellos físicamente se le aparece un ángel y le da una noticia, que ha nacido, le dice el lugar, en la ciudad de David, un Salvador que es Cristo el Señor. Y encontraréis al niño en un pesebre con su padre y su madre. Se le especifica todo. Y están ellos con tanto temor, que están viendo un ángel con tanto temor, que imaginaros, cuando termina el ángel de darle la noticia, no aparece otro ángel, sino una hueste celestial de ángeles. ¿Os podéis imaginar? Mirando el cielo, y no eran estrellas, eran ángeles. Y estaban los ángeles cantando y alabando a Dios. Eso tenía que haber sido impresionante, más que impresionante, imaginaros. Mirar el cielo y ver tantos ángeles alabando a Dios. Es que me emociona, ¿sabes? Poder sentir eso, ¿sabes? Fue tan grande, tan maravilloso, que los pastores no podían creer lo que estaban viendo, estaban temerosos y todo. Y cuando desaparecen los ángeles de estar alabando a Dios allí, ellos dicen, vamos corriendo a Belén, a ver si vemos al niño. Y llegan allí y se encuentran a Jesús, que ya había nacido,
a María y a José. Y se dan cuenta que lo que había sucedido no había sido un sueño, era real. Habían visto ángeles, huestes, que habían hablado con ellos, que le habían dado un mensaje y que era real, que Dios había venido a este mundo. Es maravilloso. Y no solamente eso, ¿pensáis por qué se le aparecieron, por qué los ángeles se le aparecieron a los pastores? Bueno, yo pienso que estos pastores, cuando fueron corriendo y vieron a María y a José y al niño, como dice la Biblia, ellos no se callaron. Ellos fueron a su casa, a su familia, a hablar con sus mujeres, con sus padres, con sus suegros, con los vecinos y a contarle lo que acababa de suceder. Y seguramente que llevaron sopa para que comiera María porque acababa de dar a luz, y a José, y le llevaron queso, y le llevaron miel, y le llevaron comida. Los estuvieron cuidando. Los pastores fueron personas que estuvieron cuidando allí a José y a María, que estaba recién dada a luz, y al niño. Los pastores y sus familias estuvieron allí cuidándolo. Por eso Dios se le apareció a los pastores, para que ellos proclamaran que había nacido el Hijo de Dios, y también para proveer y ayudarlos a José y a María y al niño. ¡Qué grande es Dios! Esa es la Navidad. A Dios no se le escapa ningún detalle, ningún detalle. Para mí fue tantos milagros que se dieron esa noche que fue increíble, increíble. Los magos no llegaron enseguida. Se tardó un tiempo, pero ya María, José y Jesús ya no estaban en el pesebre. Eso fue por unas circunstancias que estuvieron ahí. Pero la Biblia dice que ellos estaban en una casa. Después, María, su recuperación del parto y todo, tuvo que quedarse en Belén. Y la Biblia dice que ellos tenían una casa. En San Mateo, en el capítulo 2, versículo 11, están hablando de cuando llegaron los reyes, los magos. Dice, y a ver la estrella se regocijaron con muy grande gozo. Y al entrar en la casa vieron al niño Jesús, con su madre María, y postrándose le adoraron. Y abriendo sus tesoros le ofrecieron presentes, oro, incienso y mirra. Pero siendo avisados por revelación en sueños que no volvieran a Herodes, regresaron a su tierra por otro camino. Entonces José y María alquilaron una casa y estuvieron allí viviendo un tiempo en una casa. No siempre estuvieron en el pesebre, estuvieron en una casa. Y qué maravilloso que fueron estas personas y le dieron oro, incienso y mirra. Porque sí, iban a necesitar este dinero, porque Herodes quiso matar a todos los niños. Y dice la Biblia, no vamos a estar leyendo porque si no se va a hacer muy largo, a niños a partir de 2 años. Entonces quiere decir que ya había pasado un tiempo, que no, ¿sabes? Eran de meses hasta los 2 añitos que Herodes mató a todos estos niños. Y lo curioso es que con este dinero José y María pudieron ir a Egipto y vivir allí sin que les faltara de nada, hasta que de nuevo Dios los regresara a Israel. Y a los magos de Oriente, a estas personas, se le aparecieron en sueños. Así que podemos ver que en esta época Dios se te puede aparecer como ángel y hablarte, o se te puede aparecer como ángel y en sueños, como a José. Se le apareció varias veces en sueño. Primero diciéndole que María estaba embarazada. Segunda vez que se le apareció en sueño fue para decir que cogiera a Jesús y a María y se fueran a Egipto, porque Herodes los quería matar. Y la tercera vez se le volvió a aparecer en sueño y le dijo que ya regresaran a Israel, que Herodes había muerto.
Es curioso cómo Dios trata con todas las personas, pero solamente quiero deciros que la Navidad es Jesucristo. La Navidad conmemoramos o recordamos el nacimiento de Jesucristo a este mundo. ¿Por qué nació Jesús? Porque si Jesús no hubiera nacido, estaríamos muertos en nuestros pecados. No habría salvación, no habría cielo, no habría vida eterna. Pero de tal manera amó Dios al mundo, de tal manera que dio a su propio Hijo, a su unigénito Hijo, para que naciera en este mundo y muriera en la cruz del Calvario por nuestros pecados y resucitara al tercer día, demostrando que es el Hijo de Dios y ahora está a la diestra del Padre intercediendo por nosotros. Y un día Cristo volverá a esta tierra a juzgar a vivos y a muertos. Piensa en estas fechas tan especiales que Cristo te ama, que Cristo, Jesucristo, se hizo hombre por amor a ti, porque te ama. Y Él quiere que tú le pidas perdón de tus pecados, que te arrepientas, para que el día que dejemos este mundo podamos estar en su presencia, en el cielo. Los ángeles vieron algo del cielo, una multitud de ángeles alabando a Dios. Eso tendría que ser preciosísimo, preciosísimo. Escuchar esas voces, preciosísimo, ni nos lo podemos imaginar. Qué gran milagro. María dijo sí a Dios. José dijo sí a la voluntad de Dios. Y por eso Dios nació en este mundo y se cumplió su propósito. Piensa que la Navidad es Dios. Es el cumpleaños de Jesucristo. Si Jesús no hubiera nacido, en nuestros pecados estaríamos muertos. No existiría nada. Y quizá el mundo estaría muchísimo peor de lo que está ahora. Pero Dios te ama a ti y a mí. Pídele perdón de tus pecados y dile que venga a tu vida y que more y celebra esta Navidad como nunca antes, dándole gracias a Dios que se hizo hombre y que nos salvó y que un día estaremos en el cielo. ¡Qué maravilloso es Dios! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz cumpleaños de Jesucristo! Y si Dios nos da más vida, pues nos veremos en los próximos vídeos que hagamos. Felices fiestas y que Dios esté en tu corazón como está en el mío. Os quiero.